estudié comunicación audiovisual en Sevilla y cuando terminé la carrera decidí irme a vivir a Barcelona porque me interesaba mucho un doctorado de cine. Y inicialmente tenía ganas de, pues de empezar a trabajar, digamos, en un ámbito más académico, pero luego me di cuenta que había una parte creativa que me gustaba mucho y que al final también pensar cine o escribir sobre cine es también ponerse en el lugar del cineasta, ¿no? Estaba todo muy vinculado. Y entonces, bueno, intenté pues buscar trabajo, ¿no? Al principio como todo el mundo, ¿no? Empiezas a buscar y lo que era lo más accesible eran los trabajos de producción. Entonces empecé a trabajar de coordinadora de producción y estuve pues unos 10 años acompañando a otros directores en los procesos de hacer la película, lo cual me dio una visión muy amplia de cuáles son todos los pasos, ¿no? dentro del proceso y bueno, hubo un momento que también me cansé de esta parte más de producción y decidí tomarme un tiempo para escribir y bueno, pues estuve escribiendo en la soledad de mi habitación, digamos, hasta que me presenté con el corto a uno de los productores con los que había trabajado, Josep Amorós, y ahí me puse a dirigir, ¿no? Y me di cuenta que me gustaba, que bueno, que en realidad hay algo ahí, ¿no? Que siempre había perseguido y que bueno, que que merecía la pena, ¿no? Ujú. Pues hasta ahora todo el trabajo de un poco de escritura y de pensamiento de las películas lo he hecho sola, cosa que, en algún momento me gustaría cambiar. Creo que es interesante, en algún momento ponerse en un lugar de coescritura, pero hasta ahora ha sido es un proceso muy muy solitario. Es una parte, digamos, de hacer una película que a mí me quizás es la que más me gusta, porque es ese momento de, bueno, aparte de que es un momento de muchas posibilidades, es quizás el que más se parece al proceso de escritura, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Em, entonces, lo que hago es que me rodeo de muchos libros, me gusta ver pocas películas cuando estoy escribiendo y leo mucho y escucho mucha música, ¿no? Intento encontrar como inspiración en todo eso y intento también pensar muchísimo en la interpretación cuando estoy escribiendo, incluso cuando estoy en una fase muy inicial de los proyectos, porque cada vez más creo que hay como no sé, como un lazo muy fuerte entre la escritura y la interpretación, porque hay un momento incluso cuando estoy escribiendo que me pongo mucho en el lugar de la emoción de los personajes, ¿no? Y todo eso que de alguna manera yo voy sintiendo mientras voy escribiendo, o todo eso que voy como trazando, ¿no? Para darle más dimensión y más capa a un personaje, es el material que luego utilizo cuando trabajo con los actores. De hecho, todas esas lecturas, incluso esas listas de canciones que voy escuchando, es lo primero que comparto con los actores, ¿no? Y, y bueno, pues eso, me parece que hay algo ahí muy bonito que tiene que ver eso, por un lado, con lo que es la escritura, las ideas, ¿no? Escribir diálogos también es algo que me gusta muchísimo, pero esa otra parte que tiene que ver con pensar que eso se tiene que llenar de vida, que se va a interpretar y yo de alguna manera lo habito, yo habito un poco los personajes, ¿no? Y, y ese momento que puede ser también un poco esquizofrénico, porque a veces estás como habitándolos de una manera obsesiva, em, para mí es de los más bonitos, ¿no? Sí, claro, me ocurre como que una de las cosas, creo que se lo escuché una vez a un director de producción que admiro mucho, que me gusta mucho cómo trabaja, que una vez me dijo que uno de los mayores, digamos, retos o una de las cosas más complicadas en su trabajo y en realidad en el trabajo también del director, ¿no? El director de producción y el director al final son los que están de alguna manera liderando el equipo, ¿no? El equipo humano que hay ahí, que una de las cosas más complicadas era que todo el mundo hiciera la misma película, ¿no? Que a veces hay pues gente con muchísimo talento poniendo toda su energía y sus ganas de que eso salga adelante y de que salga bien, pero a veces
hay miradas muy distintas, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me obsesiona mucho es que cuando empezamos a trabajar todos estemos entendiendo, porque al final hay un guión, pero el guión se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y hay un dossier, hay unas referencias, pero que todo el mundo sea capaz de mirar a esos personajes o los espacios donde vamos a filmar de la misma manera para que todos vayamos en una dirección, ¿no? Eso no significa que sea una única cosa, es una cosa como múltiple con la aportación de todos, pero que haya un tono, ¿no? Un tono general. Entonces, eso pasa por muchas conversaciones, mucho trabajo de mesa. Yo hago muchísimo trabajo de mesa también con los actores y desgranamos el guión, em, sin que se convierta como en una cárcel, ¿no? El guión, que no es que tengamos que ceñirnos a todo lo que pone allí, pero sí un poco ir, ir imaginando, pues, todo lo que cabe dentro de cada secuencia, ¿no? Y y todo lo que va a quedar fuera, pero que puede estar en otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajo con las actrices, porque hasta ahora casi siempre he trabajado con actrices, em, hablamos mucho de todo lo que es el subtexto, ¿no? De qué está pasando en ese momento, pero por debajo de eso, ¿no? ¿Qué otras cosas se están manejando o están por ahí pululando, ¿no? O cuando hay algún deseo muy profundo, ¿no? Que puede aflorar, o cuando hay una mirada que podría significar una cosa, pero luego es otra. Entonces hacemos como una especie de, sí, como de casi eso, con cada secuencia, eh, como un mapa como de itinerarios, de posibilidades. Y, y luego cuando vamos a rodaje, como tenemos todo ese trabajo hecho, em, vamos, digamos, eligiendo, porque muchas veces, como todas las cosas que has trabajado y que has comentado, em, no pueden estar a la vez, ¿no? Entonces vamos eligiendo, ¿no? Pues mira, de todo esto que hablamos, ahora mismo es muy interesante que esto esté predominando, ¿no? Pero a la vez esto también está pasando, ¿no? Y como todo se ha hecho previamente, hay una, como si ya tuvieran la receta para luego poder ir como calibrando todas las cosas. Y es, no sé, es un trabajo como muy fino que yo lo disfruto mucho porque al final es como cocinar, ¿no? Es como ir cortando, midiendo un poquito por aquí, un poquito por allá. Y si todos hemos hecho el experimento, digamos, cuando llega el rodaje, pues podemos saber qué consecuencias tiene de repente quitar una palabra o algo que habíamos ensayado con una mirada desaparece, ¿no? Y es ir probando y ir descubriendo, ¿no? Por dónde contamos mejor lo que queremos transmitir. Sí, me gusta muchísimo utilizar los objetos, por muchos motivos, ¿no? Pero hay algo con los objetos que yo siento que nosotros estamos aquí, nos vamos y los objetos quedan, ¿no? Entonces me parece que se puede contar mucho con todo eso, que hay una memoria, ¿no? De todos esos objetos. Y luego que los objetos forman parte de lo cotidiano, ¿no? Estamos constantemente, nos relacionamos con el otro, pero nos relacionamos con todas las cosas que están en nuestro entorno, ¿no? Y muchas veces cuando, no sé, cuando intentamos escribir algo, pensar en algo que pueda ser trasladado a imágenes, em, pensamos que, ¿no? Como que, bueno, que interesan quizás cosas, digamos, más grandes, ¿no? Y a mí me pasa lo contrario, ¿no? A mí cuando algo me interesa es justo cuando tiene que ver con algo muy cotidiano, ¿no? Y yo recuerdo con mi primera película que hay un momento con una cafetera y, y hice un día como la reflexión de, bueno, ¿qué pasa si un día te levantas y no puedes abrir la cafetera, ¿no? Y, y no la puedes abrir y no te puedes preparar el café, ¿no? ¿Cómo reacciona cada persona ante una situación tan cotidiana y tan irrelevante como esa, no? Alguien puede ir a un bar y pedirse un café, otro, no sé, le da golpes a la cafetera hasta que la revienta, otro va a casa del vecino a ver si le deja usar la suya, no sé, hay mil posibilidades, ¿no? Y, y pensaba, ¿no? Con esta cosa tan sencillita,
que realmente es a partir de esos gestos pequeños y de esa relación con los objetos y con lo cotidiano, con lo que nos definimos, ¿no? Porque en una situación que fuera más importante o más relevante, tenemos mucha conciencia de cómo estamos actuando, porque se nos va a juzgar, porque sabemos que es determinante, pero en situaciones así tan irrelevantes, creo que nos damos cuenta de cómo es el otro, ¿no? Entonces a mí me ayudan mucho los objetos para definir muy bien a los personajes, ¿no? Es algo que me gusta. Y, y sí, un poco sería por ahí, ¿no? Por donde intento trabajarlos. Luego también hay algo que me gusta mucho, que ya me ha pasado, ¿no? Como de una película a otra, que, que me gusta utilizar objetos que están vinculados con, ya sea conmigo o con alguna de las actrices o con alguien del equipo. Y me parece como que es muy bonito llenar las historias, ¿no? Sobre todo historias que van de cosas como que son muy cercanas, de, de objetos o de elementos que forman parte de las vidas de las personas que están dejando algo de ellos en una película, ¿no? Por ejemplo, en Los pequeños amores hay un elemento que es muy importante, que es el camisón, que María Vázquez lleva un camisón, que es el que le coge prestado a su madre durante el verano que pasan juntas, y, y decidimos usar el camisón de su abuela, que es un camisón que ella heredó y que lo guarda con mucho cariño, ¿no? Y, y me parece que, bueno, que hay algo muy interesante en esos objetos que tienen una vida, ¿no? Y que esa vida pueda volcarse también en la película. Entonces siempre me gusta como, y ya empiezo incluso a utilizarlos de unas películas a otras, ¿no? Ujú. Tengo una obsesión con los objetos. ¿Hay algo en la película relacionado con el azar, con la certidumbre, la incertidumbre, que me parecía muy interesante porque justo la película se centra, ¿no? en la vida de una mujer que ha pasado los 40 años y que está haciendo balance en ese momento de su vida, de las decisiones que ha tomado, de las expectativas que tenía en lo que sería la parte profesional, la parte sentimental o bueno, tantas cosas, ¿no? Y, y de alguna manera cuando hace este balance, eh, tiende a ser como un juicio un poco negativo, ¿no? De las cosas que ha conseguido, ¿no? Y, y yo esto lo veía muy alrededor, ¿no? Es una película que nace un poco de muchas conversaciones que he tenido con amigas que al cruzar una determinada edad, em, estaban siendo un poco justas, ¿no? Con lo que habían conseguido. Y, y me di cuenta que durante muchos años, ¿no? Desde que empezamos a estudiar, vamos proyectando como un futuro, vamos proyectando una serie de cosas em, que a veces se logran, a veces no, pero que están muy vinculados con esta idea como de las certidumbres, ¿no? Y que la incertidumbre da mucha ansiedad. Y, y entonces pensaba, ¿cómo puedo volcar todas estas ideas en la película, ¿no? Y, y por eso, ¿no? Como el diálogo con la madre y la relación con la madre, que las cosas que has planeado que iban a pasar, pueden pasar, pero se te pueden desmontar, como se te puede desmontar un plan de pasar el verano en Estados Unidos y se te cae tu madre y tienes que acompañarla durante verano, ¿no? No hay nada. Y, y entonces pensé que la protagonista podría dedicarse a las matemáticas y que podría tener un tatuaje, que es el triángulo de Pascal, que ayuda como a hacer cálculos para medir las certidumbres, pero que realmente no se pueden medir, ¿no? Y que un poco el trayecto de la película fuera abrazar la incertidumbre, ¿no? Y abrazar la incertidumbre tiene que ver con dejar que las cosas que suceden por azar te penetren, ¿no? Hay un momento que la protagonista sale con un grupo de chicos más jóvenes y de vuelta a casa hay una lluvia, ¿no? Una lluvia de verano, esta cosa imprevista, ¿no? De que en verano uno no espera que se ponga a llover de repente, ¿no? Y entonces esta lluvia que no es esperada, em, pensaba de qué manera la puede recibir ella, ¿no?
se va corriendo, ¿no? Y pensé, qué bonito es cuando algo no esperado te afecta, ¿no? Y justo después de esa lluvia tiene lugar una conversación muy importante con su madre, ¿no? Y creo que tiene que ver con saber abrirte a em, las cosas que pueden suceder y que tú no tenías, em, digamos, controladas, ¿no? Y a veces no dejamos el espacio para que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera también la película intenta, incluso cuando la escribía, ¿no? Cuando estaba escribiendo el guión, pensaba que no quería que fuera una película eh, que te plantea un tema, digamos, y que te lo cierra al final, ¿no? Quería que fuera, lo pensaba de esta manera, como si fuera un caminito, ¿no? El caminito de la historia, de los personajes, pero que hubiera como distintas bifurcaciones de ese camino y que de repente pudiera la película abrir uno de esos caminitos y explorar algo que tiene que ver pues con el cuerpo, ¿no? Con los cuerpos de las mujeres, pero que luego no siguiera la cosa por ahí, que pudieras continuar, fueras por otro caminito y hubiera un tema de, pues no sé, el paso del tiempo, la memoria, o quién ha ocupado el territorio antes, ¿no? Que hay unas excavaciones, y luego vuelvo, ¿no? Y sigo por otro caminito, ¿no? Y entonces pensaba en esto, ¿no? En no tener ni siquiera yo unas certidumbres, ¿no? Con la historia y que pudiera explorar distintos lugares, ¿no? Voy a estrenar dentro de muy poquito una película que se llama La buena letra, que es una adaptación de una novela de Rafael Chirves que tiene el mismo título. Y, y en la película nos situamos en los años 40, que ha sido un desafío hacer época, y concretamente en los primeros años, ¿no? De la posguerra, que son los más duros, que son los años del hambre. Y la película es el seguimiento de la vida de una mujer, que es el pilar de una familia, y es una familia que pertenece al bando de los vencidos. Y esta mujer, de alguna manera, ocupa, pues, ese lugar de cuidar a los otros, de estar pendiente de que los otros estén bien, y eso hace que ponga menos atención en ella, ¿no? Y, y es una película que, sin querer contar, digamos, la historia en mayúsculas, lo que hace es ponerse más en el lugar más íntimo, digamos, de un hogar, para acompañar un poco a unos personajes que están heridos, ¿no? Y están heridos en lo más profundo y mientras leía la novela para adaptarla y mientras la escribía, pensaba en cómo todas esas heridas, ¿no? Que son las de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y especialmente las de las mujeres, que tuvieron que callar, guardar tanto silencio, y tuvieron que guisar, ¿no? Que era un poco lo que se esperaba de ellas. Cómo esas heridas se han acabado convirtiendo en herencia, ¿no? Y un poco que hemos recogido nosotros de esas mujeres, ¿no? Que tenían un rol o les dejaron ejercer un rol, eh, pues que no sé, yo siempre pienso que en realidad en este país la guerra, quienes la perdieron fueron las mujeres, ¿no? De un bando o de otro, porque no se les permitió, ¿no? No se les permitió ser otra cosa que mujeres abnegadas, ¿no?